buenas tardes, queridos auditores, bienvenidos a una nueva emisión de Alguien Quería Decirlo en la Movida. Soy Rubén Méndez Burdiles y les doy una cordial bienvenida a nuestro programa y nuestra emisión del día de hoy, lunes 17 de noviembre. Les saludamos a todos quienes nos están escuchando a través del 90.9 de la FM aquí en la comuna de Lájar, como también los que nos están escuchando a través de lamovidachile.cl. Saludamos entonces también a nuestros auspiciadores, nuestros sponsors que nos han acompañado a lo largo de este proyecto, que es Clínica Central Pie, el Centro Podológico de la Comuna de Los Ángeles, la doctora Blanca González, una médico cirujano especialista en oftalmología, y los servicios de cafetería de Joeltica Muñoz. Eso es de la comuna de aquí de Lájar. Iremos desglosando estos auspiciadores a lo largo del programa. Bueno, hoy día no es un programa cualquiera, ustedes lo podrán imaginar, debido en gran medida a lo que ocurrió el día de ayer. Fueron las elecciones de primera vuelta y parlamentarias, primera vuelta presidencial y parlamentarias aquí en Chile. La mitad del país renovó senadores, la otra mitad, o mejor dicho, una mitad renovó senadores, pero todo Chile renovó diputados y obviamente también mostraron sus preferencias a la hora de elegir el presidente. A las alturas que este programa se está produciendo, la realidad ya es clara y ya es ampliamente reconocida. Se debe felicitar al CERVEL de haber tenido los resultados bastante temprano. Por lo general a las 9 de la noche se empezaba ya a tener o vislumbrar el resultado final de la elección, pero la elección que más importaba, que era la elección presidencial, ya estaban todos listos a eso de las 8 de la tarde. Ya estaban definidas las dos candidaturas que pasaron a segunda vuelta, que fueron las de Janet Jara por parte del Partido Comunista y José Antonio Kast del Partido Republicano. A las alturas que este programa se está produciendo, la señora Janet Jara estaba con un 26, si no me equivoco, claro, un 26 y fracción por ciento de votos, y José Antonio Kast un 24 y fracción. Claramente, como es tan variable, a las alturas que se estuvo revisando estos datos, por ejemplo, la distancia entre Kast y Jara eran de apenas 56.000 votos, después se amplió a 100.000, pero sigue siendo una diferencia muy chica. Por lo tanto, hay tal vez una posibilidad que a las alturas que ustedes estén escuchando este programa, el señor Kast ya haya sido tal vez primero en la primera vuelta. Pero lo que es seguro, lo que es definitivo, es que este balotaje sí va a ocurrir, debido a que ninguno de los candidatos logró el 50% más uno, que era el pálpito que muchas encuestas ya estaban dando, ¿no? De que la señora Jara iba a quedar primera y que Kast iba a quedar después. Quienes escuchan el programa asiduamente recordarán que el día jueves pasado les dije que yo tenía un pálpito personal, pero el pálpito no se cumplió. ¿A qué se debía? Yo tenía el pálpito de que el señor José Antonio Kast, debido en gran medida a la sumatoria de candidatos de derecha que hay, más el comportamiento eleccionario que hay cuando el voto es obligatorio, calculaba que Kast podría sacar o podía tener una base de votos de algo así como el 40%. Por lo tanto, no le iba a costar mucho sumarle un 10. Pero era un pálpito, no estaba tomado datos. Los datos oficiales eran los que ustedes pudieron escuchar a lo largo de todos estos meses electorales, todos estos meses de campaña. Ustedes pudieron escuchar, y hasta de mí mismo, de decir que la señora Janet Jara iba a quedar primera porque era la que tenía el núcleo más duro de votos, lo que le aseguraba un techo de por lo menos el 38%. ¿Qué sucedió? Que aún quedando primera, por lo menos con los resultados que se tienen hasta ahora, ni siquiera con esos resultados se puede dar por satisfecha la candidata comunista. ¿Por qué? Porque sigue siendo menos de lo que ellos estaban esperando. Hoy por hoy, la candidatura, por ejemplo, de Kast estaba muy debilitada por Kaiser y Matei estaba muy debilitada por Kast. O sea, había una cadena que empezaba a empequeñecer la posibilidad de candidatos de derecha para pasar a la segunda vuelta y tener un gran nivel de votos. Sin embargo, la popularidad de Jara es bastante considerable, teniendo en cuenta que la popularidad del presidente Boric siempre ha rondado el 36-38%. Por lo tanto, se sostenía que ese podía ser el piso de votos de la señora Jara, que es considerada la candidata del oficialismo. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, la verdad es que fue un gran batacazo, una gran diferencia lo que está pasando, o lo que pasó el día de ayer domingo, y que en gran medida viene a reflejar la fragmentación política y también los desaciertos de las encuestas. Por ejemplo, las encuestas calculaban que el tercer lugar se lo competían Kast y Matei, pero lo que pudimos ver es que el señor Parisi fue subestimado y en algunas regiones incluso llegó, o en algunas comunas llegó a ganar Franco Parisi. Quedó tercero como en la elección del 2021.
Continúo con mi análisis durante la siguiente sección, pero me permiten que pase al primer sponsor de este programa, Clínica Central Pie, ubicada en María Auxiliadora 340 en la comuna de Los Ángeles. Los seres humanos no somos simétricos, tenemos un pie o una pierna más grande que la otra y eso puede hacer que nuestra columna sea la que sufra. Uno no la siente, uno cojea tranquilamente, pero la verdad es que nuestra columna puede verse afectada. Entonces, ¿qué mejor que ocupar plantillas ortopédicas hechas por profesionales? Clínica Central Pie, entonces, como he dicho, se ubica en la comuna de Los Ángeles, en María Auxiliadora 340. Agenden sus horas al WhatsApp más 569-7809-6419. Repito, María Auxiliadora 340, comuna de Los Ángeles, Clínica Central Pie. El WhatsApp es más 569-7809-6419. Muy bien, amigos, ya de regreso entonces les comento. Ayer domingo acá en la comuna de Laja no se registraron mayores incidentes durante la elección. De hecho, es muy de reconocer que aquí en Chile, y eso es un reconocimiento que se hace a nivel latinoamericano, incluso mundial, que aquí las elecciones se hacen en un orden, en un nivel de paz social, paz democrática. No es como en otros países, como por ejemplo aquí mismo en Argentina, donde hasta hace algún tiempo las elecciones eran días muy duros, se registraban enfrentamientos. Aquí en Chile ni siquiera durante los plebiscitos de la dictadura eran así. Así que ahí tenemos un caso muy, muy claro sobre lo que se hizo la elección aquí en Chile, todo bien, y la gente demostró su opinión en donde vale, que es la casilla de votación. Yo siempre he sido muy partidario de eso. Hay personas que dicen, pero ¿por qué hay gente que nunca dice su opinión política? Bueno, porque la opinión política se debe expresar donde vale, ¿no? Que es en una casilla de votación. Bueno, les comentaba yo de que se había subestimado mucho a Franco Parisi en gran medida porque se había desprestigiado mucho su imagen, ¿no? Él quedó tercero en el año 2021, pero ahí ocurrió todos los escándalos de pagos o no pagos de pensiones alimenticias a una de las madres de sus hijos. También el caso también de que su partido, el Partido de la Gente, como siempre ocurre en estos partidos que no se definen ideológicamente, dicen que no somos ni de derecha ni de izquierda, al principio pueden aglutinar una gran cantidad de gente, pero por lo general esos partidos cuando no se definen mucho con el tiempo se van desmigajando. Y uno de sus diputados, el señor Rivas, Gaspar Rivas, fue tal vez el más polémico y finalmente se fue del partido, lo terminaron echando. Y la verdad es que ese partido, el partido de Parisi, finalmente terminó muy, muy disminuido. Entonces muchos encuestadores, y aquí su servidor, no lo teníamos mucho en el radar. Pero Parisi volvió a quedar tercero, una opción de un liberalismo más no necesariamente de derecha, pero sí claramente anticomunista, y un voto que ya les voy a explicar la lógica que muchos están comentando, porque con esto están diciendo, bueno, el 2021... Parisi también quedó tercero y muchos de esos votos se fueron a Boric al final, si se hace esa conversión, en las regiones donde ganó Parisi. Pero eso hay que verlo y voy a especificarlo pero más adelante, porque requiero más tiempo, ¿no? Lo que les puedo comentar también por ahora, en este momento, es que también otro pálpito que no se cumplió y que las encuestas no lograron dar, porque hablábamos de que Kaiser iba comiéndole muchos votos a Kast, y Matei perdía la posibilidad de ser la tercera. Sin embargo, la verdad es que Kaiser y Matei se están peleando, por lo menos a las alturas que este programa se está produciendo, el cuarto o quinto lugar. Kaiser ve esto como una victoria estratégica, por una sencilla razón: el partido de Kaiser hasta hace algunos meses no existía, el Nacional Libertario. También hay que entender que Kaiser, a diferencia de los demás partidos más constituidos, incluso el propio Partido Republicano de Kast, Kaiser no tiene una fuente de financiación tan clara, no hay empresas detrás bancándole la elección. Así y todo, logró equiparar la elección de una fuerte estructura política como es Chile Vamos, que lleva años existiendo y que siempre aglutinó un gran número de empresarios, fueran de izquierda o de derecha, pero que siempre los apoyaban. Matei reconoció la derrota hoy y, bueno, su candidatura se estaba viendo inviable hace mucho tiempo. Pero la verdad es que, como yo les venía diciendo, si alguno se bajaba de estos dos candidatos, tienen que bajarse para poder provocar una elección de algún candidato de derecha en la primera vuelta. La verdad es que tampoco habría servido si nos guiamos por los números que tenemos ahora. Habrían sido solo
un 40% más o menos de los votos no había bastado para que ni Kast ni Kaiser se hicieran con la primera vuelta. Ahora, esto es interesante. ¿Qué revelan los porcentajes de esta elección? Yo pensaba que Mike Nichols iba a sacar un mayor número y sacó un 1,28. Un hombre que venía a representar el centro y un hombre también con mucha popularidad por todo lo que hizo en su época con Bielsa. Jara no sacó el 38 o 36% que le vaticinábamos mucho. Y eso es el techo. O sea, para lograr resquebrajar votos, la señora Jara ya no puede contar solo con su propia base de electores, porque tiene que confiar en Artés, que no sacó un 1%, Marco Enrique Minami, que tampoco pasó del 1%. Juntos no hacen un 30%, era una segunda vuelta donde sí importa la mayoría simple. En cambio, Kast no le va a costar mucho lograr acuerdos con Matei, con Kaiser, con Parisi, que tuvo acuerdo la vez pasada, que juntos incluso podrían llegar a sumar un 70%. Y Mike Nichols, aún con esos votos, tampoco le serviría mucho si todos esos votos se fueran a Jara. Además, piense lo siguiente. En Chile se vota más contra algo que porque me guste tal candidato o tal partido. Y se puede dar lo que pasó en Argentina, que Sergio Massa quedó primero, pero le generó un miedo a la gente de que siguiera el modelo kirchnerista y ganó Milei dando vuelta en la segunda vuelta. Lo mismo Scioli con Macri en 2015, misma situación. Y ahora hace poco, este año 2025, el 7 de septiembre hubieron elecciones en la gran provincia de Buenos Aires, donde perdió el partido de Milei y hubo un gran miedo de que volviera a resurgir el kirchnerismo. Y la gente entonces en las elecciones nacionales volvieron a votar en masa a favor del gobierno de Milei. Entonces, por eso dentro del comando de Jara aspiraban a tener más de un 36-38% de los votos, porque con eso aseguraban una mayoría más estable, no solamente basada en los fanatizados, por así decirlo, comunistas o gente que es de izquierda, sino que gente que tal vez no tiene afiliación política pero le gusta a ella como candidata. No es el caso y le va a costar bastante lograr acuerdos, y la verdad es que el voto anticomunista perfectamente podría sumarse ahora en la elección del próximo 14 de diciembre, que es el día que se van a hacer la segunda vuelta. Vamos a seguir con el análisis, pero primero permítanme pasar al siguiente sponsor, que es la doctora Blanca González, una médico cirujano especialista en oftalmología. Atiende en el edificio médico de la comuna de Los Ángeles, en Caupolicán 201, tercer piso. Agende sus horas al WhatsApp, más 569-7872-1333. Repito, más 569-7872-1333. Cumplimos primero con los auspiciadores de la radio y regresamos. Muy bien, estamos entonces de regreso después de haber cumplido con los auspiciadores de nuestra radio. Les comentamos, queridos amigos, eso sí, como siempre hago esta aclaración en cada programa, en cada momento que puedo. Este programa no sigue líneas políticas. Este programa busca solo mostrar los datos y los análisis que su servidor aquí les puede dar, ¿ya? La verdad es que no estamos persiguiendo ninguna línea política y por algo nos ha costado tanto encontrar auspiciadores, porque nosotros no accedemos a ser auspiciados por espacios políticos o politizados. Así que si usted encontró que alguna expresión que dije o estoy diciendo a lo largo de este programa cree que estoy apuntando hacia algún candidato por el estilo o ideología, mil disculpas, no es mi intención y no es así. En la conciencia de cada uno cabe lo que su corazón le permite. O mejor dicho, al revés. Cada uno se permite hacer lo que su corazón y su conciencia le dictan. Volviendo entonces al análisis que estábamos haciendo de la elección del día de ayer, me hizo acordar de una situación. Fue muy rápido el conteo de votos y hay que felicitar al CERVEL la rapidez con la que se definieron los candidatos a presidente. Por ahora, la de parlamentario siempre es la más complicada, sobre todo en la que se votan tanto diputados como senadores. Pero yo me acuerdo que muchos se empiezan a asustarse cuando empiezan a leer los resultados que empiezan a soltar las mesas testigos, ¿no es cierto? O los boca de urna, que es las encuestas legales que se hacen al momento de haberse cerrado las urnas. Por ejemplo, un periodista se para fuera de un local de votación y le va preguntando a las personas que votó. Entonces, y así hay muchos otros resultados. A veces también mandan fotografías de las actas de votación de cada una de las escuelas o locales donde se hacen las votaciones. Y de repente, con solo esas fotos, ya muchos empiezan a poner en redes sociales: el candidato tanto ganó, aquí perdimos, no, aquí no está yendo bien. ¿Y sabe qué?
Ese es un gran error. Y se lo voy a decir por qué. Año 1988, plebiscito del sí y el no. Plebiscito que era para que, con el que la dictadura buscaba, en base a su propia constitución de 1980, poder gobernar otros 8 años. Y el primer resultado, si no me equivoco, el primer resultado era que le daba al sí ganador, pero era con 77 mesas escrutadas. O sea, la nada misma. Y recuerdo yo de que en ese tiempo el que estaba calculando el resultado del plebiscito era el entonces ministro de planificación de Pinochet, que era el señor Sergio Melnik, que falleció justo el año pasado. Y Pinochet le preguntaba, bueno, no me va a dar los resultados, dígame cómo nos va a ir, porque usted puede hacer las proyecciones. Y le dice, yo no voy a hacer proyecciones hasta que tengamos por lo menos 900.000 votos. Con eso llega una proyección nacional. Entonces, y ese es el criterio que hacen todas las grandes empresas de encuestas. O sea, aquí tenemos Cadem, pero a nivel mundial está la empresa Gallup, que también hace cálculos a futuro. Entonces, es un gran error hacer predicciones con resultados ínfimos. Y eso siempre ha sido así. Entonces, eso es el primer razonamiento que yo puedo sacar de o reflexión del día de ayer. Segundo, la distancia entre Kast y Jara es ínfima, pero en primera vuelta. En segunda vuelta es más probable que todo el voto anticomunista, no estoy diciendo el voto de derecha, estoy diciendo el voto anticomunista o el miedo comunista se sume y vaya a Kast. Y otra cosa, se sobreconfió la señora Evelyn Matei. Creyó que por ser la sucesora espiritual de Piñera, y Piñera recientemente fallecido el año pasado, podía asegurar una elección buena. Ahora, una pregunta que tal vez mucha gente se hace es, bueno, si Parisi como la vez anterior quedó tercero, ¿significa que esta vez esos votos también se van a ir a Jara como la vez pasada se fueron a Boric? Mire, no me gusta decir que sí o que no, porque nunca hay respuestas absolutas. Todo es en su debido contexto. Y vamos al contexto, ¿les parece? El año 2021, el voto era voluntario. O sea, la primera y segunda vuelta fueron voluntarias. O sea, el universo de votos no solamente es menor, sino que es más variable. No podemos dar fe de que el día de la primera vuelta una persona que votó a Parisi después vuelva a votar en esa segunda vuelta. Probablemente no fueron. Quién sabe, se confiaron. O fueron y realmente cambiaron el voto, pero la posibilidad de saber ese cambio de opinión es muy difícil si el voto es voluntario, porque es mucho más variable que el voto obligatorio. Esta vez, este año 2025, el voto es obligatorio. En ambos casos, en esta vuelta de ayer y la de diciembre, del 14 de diciembre. La segunda diferencia, el 2021, 5 de los 9 candidatos, si no me equivoco, 4 de los 7 candidatos que estaban en esa papeleta, el 2021, 4 de los 7 candidatos, que ya es una mayoría casi absoluta, un quórum, eran candidatos de izquierda, ¿no? Marco Enrico Minami, Artés, Josna Proboste y el hoy presidente Boric. Esta vez, de los 8 candidatos que hay ahora, 4 son de derecha: Kaiser, Matei, Parisi y Kast. Situación muy diferente. Y siguiente contexto que lo hace diferente: Kast quedó primero en la primera vuelta, por lo tanto llegó a un techo en esa vez. Y 2 días antes de la elección de la segunda vuelta murió la viuda del dictador Pinochet, la señora Lucía Iriar. Hoy Kast va segundo, pero con más posibilidades de poder sumar más votos por el voto anticomunista o el voto miedo izquierdista, que es, repito, o Kaiser, o Matei, o Parisi. Recordemos que el voto es de la gente, no de los líderes. Los candidatos están, pero quien tiene el papelito y va a la urna y el sufragio es uno mismo, es una persona. Entonces, ¿a qué quiero llegar, queridos amigos? Que los contextos hoy día son muy diferentes. Claro, los resultados son parecidos, ¿no? Kast más la candidata de la izquierda en segunda vuelta y tercero quedó Parisi. Pero los contextos son muy diferentes. Y voy a decirles en la siguiente parte por qué es tan importante ver las elecciones en su contexto, ¿ya? Porque hay una explicación hasta matemática de eso. Pero me van a permitir que pase al siguiente sponsor, que es mi amigo personal Joel Fica Muñoz. Él es un maestro gaffiter aquí en la comuna de Laja,
en calefón y mantención, calefón tradicional, calefón ionizado, calefón tiro forzado y soldadura en plata, en cañería de cobre y trabajos en PPR a domicilio. Haga sus solicitudes y consultas al WhatsApp más 569-8529-4387. Repito, Poética Muñoz, maestro Gaffiter acá en Laja. Su contacto es más 569-8529-4387. Entonces, amigos, de regreso entonces ya a la última parte de nuestro programa. Como siempre, agradeciéndole la buena onda y la compañía en este programa, que como siempre los programas, todos los programas de opinión, de conversación, incluso esos más relajados y de entretenimiento, cuando hay una elección, los programas siempre son un poco serios al día siguiente, siempre es así. Pero no se preocupe, ya nos vamos a tomar por humor todo esto. Les hablaba de ver el contexto de las elecciones, no tener todo con no medir todo con una misma vara. Les acababa de hablar de que el contexto, si bien es cierto, París y la vez pasada también quedó tercero, la verdad es que justo el contexto era otro, partiendo por el gran hecho de que había un voto que era voluntario. Muchos no salíamos a votar, pero ahora que el voto es obligatorio nos obliga a asistir al local de sufragio. ¿Qué pasa? ¿Qué comportamiento sigue la gente en Chile? ¿Y por qué digo que es tan importante ver en su contexto las elecciones? Bueno, porque entenderán ustedes que Kast y Jara vienen a ser polos muy opuestos. Yo diría que más opuestos que con Boric. Porque la elección entre Kast y Boric, por lo menos en lo discursivo, en la forma de expresarse y el partido del cual provenía el hoy presidente Boric, era de una línea de centro-izquierda, naturalmente, ¿no? Entonces, era más fácil para el presidente Boric, el hoy presidente Boric, poder moderar su discurso e ir más al centro, ser más socialdemócrata, como se llama. Pero esta vez Jara es derechamente una militante comunista. Entonces, estamos hablando de polos muy opuestos. ¿Y qué pasa en Chile en las últimas elecciones más polarizadas que han habido? Plebiscito del primer texto constitucional del año 2022, 4 de septiembre, ¿se acordará usted? 61,89% votó rechazo. Y el apruebo sacó un 38,11%. Pregunto, ¿significa que el 61% de la población en Chile es de derecha? No. Yo le apuesto que en ese número, porque mire, en ese número del 61% de votos que sacó el rechazo en el 2022, había más de 7.800.000 personas. Le apuesto que más de esa gente, muchos de ellos o son hijos de exiliados, o hijos de desaparecidos, o personas que durante años a lo mejor votó a la Concertación. Entonces, ¿qué llevó a la gente a votar? Y además en masa, porque entre el apruebo y el rechazo, muchos se concentran solo en el porcentaje, pero entre ellos hubo más de 3 millones de diferencia, 3 millones de personas de diferencia entre una opción y otra. Luego, el siguiente plebiscito constitucional, que fue a favor o en contra, muchos se concentraron también en que la diferencia igual fue amplia, porque fue un 55 contra un 44. Pero si nos vamos a la letra chica, a los números, porque ambas elecciones también fueron obligatorias, esta vez, en el plebiscito del 17 de diciembre del 23, la diferencia de personas entre una opción y otra fue de 1.400.000 personas. O sea, no fueron los 3 millones de la vez pasada, fue menos de la mitad. Eso quiere entender que el comportamiento electoral de Chile, y en realidad pasa en todo el mundo donde las elecciones son tan directas como acá en Chile, porque en Estados Unidos, por ejemplo, el voto es más indirecto, ¿no? El voto es indirecto, se vota por el colegio electoral. Acá en Chile se vota directamente por el candidato o por el partido. No debemos ver solamente los porcentajes, sino que los números de las personas, el número de las personas, la cantidad de personas me refiero. Y la ciudadanía en Chile, por lo general, no vota porque le guste un candidato, sino que vota en contra de, vota por un miedo. En el 2021, 2 días antes de la elección, muere Lucía Iriarte de Pinochet. O sea, el miedo antipinochetista hizo que votaran por Boric. Y hubo una diferencia de 10 puntos a favor del presidente Boric. El miedo por una constitución como la del 2022, que era una constitución plurinacional, hizo que se juntara todo el voto anticomunista y todo el voto no izquierdista, o el voto tal vez no tan radicalizado, y mucha gente votó en rechazo. En el 2023 hubo menos gente que votó en contra, pero al final finalmente ganó el rechazo a esa constitución.
Entonces, ¿por qué? Porque le generaba muchos anticuerpos la figura de José Antonio Caz y el Partido Republicano, que tuvo mayoría absoluta en esa convención constituyente del 2023. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Que el comportamiento electoral en Chile es en contra de voto esto porque no quiero que salga lo otro. Y así pasa en Argentina, pasó en Bolivia, pasó en muchos lados. ¿Qué podemos esperar para las elecciones de este 14 de diciembre entonces? Que la señora Jara lo tiene muy difícil, pero la verdad es que nunca debemos confiarnos, ni siquiera en los encuestadores. Rara vez le aciertan. La discusión de las encuestas y esas cosas, ¿sabe a quién lo asemejo yo? Mire, hay un humorista argentino que se llama Enrique Pinti, y él comparó una ideología política, pero yo lo aplico a los encuestadores, al caballo de la estatua de la plaza. Se sabe que los caballos, como todos los animalitos, hacen sus necesidades en la calle y dejan sus regalitos ahí en la calle. Bueno, un caballo de una estatua jamás lo va a ensuciar a uno, por así decirlo, pero no lo lleva a ningún lado. Eso encuentro yo en las encuestas. Amigos, ha sido un gusto entonces, como siempre, estar con ustedes. Les recordamos entonces que ahora la segunda vuelta va a ser el 14 de diciembre. Vamos a seguir con los análisis, con las conversaciones, para que ustedes estén lo mejor informados posibles. Vean sus datos en el CERVEL nuevamente para ver si se mantienen los datos, no se confíen de que vaya a ser la misma mesa, y sigan el contenido objetivo de este programa y de su servidor Rubén Méndez Burdiles. Si usted desea hacer algún auspicio de este programa, contáctese al WhatsApp del manager de este programa al más 569-9533-4270. Manager de Alguien Quería Decirlo, más 569-9533-4270. Amigos, como siempre, muchas gracias. Les recordamos entonces la línea más objetiva de este programa y que esperamos jamás dividir a nuestra audiencia ni a nuestro pueblo. Así que les mando a todos ustedes un cariñoso abrazo y que inicien muy bien esta semana, y los vemos mañana, martes, en otra emisión de Alguien Quiere Decirlo. Los invitamos a que sigan en compañía de Radio La Movida.